días recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos al ciudadano colombiano Gustavo Petro. De manera particular, me referiré a la violación del derecho contemplado en el artículo 23, numeral segundo de la Convención, que señala que el ejercicio de derechos políticos podrá ser reglamentado por la ley de los Estados partes de la Convención. En mi concepto, más que una reglamentación, el artículo 23 lo que señala son una serie de límites que pueden ser establecidos en las leyes nacionales para limitar el ejercicio de derechos políticos, entre los que se encuentran la edad, la nacionalidad y lo que nos interesa para el caso objeto de estudio, en razón a condena por un juez competente en proceso penal. En ese contexto, la Corte determinó que las sanciones impuestas a Gustavo Petro por parte de la Procuraduría General de la Nación, consistentes en, uno, la destitución de un cargo de elección popular y dos, una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el término de 15 años, no cumplía con lo establecido en el artículo 23 de la Convención. No cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 23 porque la Procuraduría General de la Nación no es un juez, en primer lugar, y en segundo lugar, porque el proceso que da lugar a la sanción es un proceso disciplinario y no un proceso penal. De esa manera, la Corte Interamericana hace casi que un proceso de subsunción, es decir, verifica los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Convención y lo que sucede en el caso objeto de estudio y determina que los requisitos no se cumplen. Por tanto, hay una violación del derecho contemplado en la Convención. En conclusión, la Corte determinó que el Estado colombiano había violado los derechos del ciudadano Gustavo Petro, pero adicionalmente en las reparaciones, en lo que se denomina garantías de no repetición, la Corte ordena al Estado colombiano la adecuación de su ordenamiento interno a lo establecido en la Convención Interamericana. Y es sobre este punto en el que centraré mi análisis. La adecuación del ordenamiento interno, de acuerdo a lo señalado en el fallo, implicaría que debe reformarse la Constitución y las leyes para que a futuro funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por autoridades administrativas, es decir, por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Esta situación nos pone frente a una de las cuestiones que más debates ha generado en la doctrina de los derechos humanos y del derecho internacional, consistente en la convergencia de diferentes ordenamientos que, si bien permiten o dan mayores garantías para la protección de derechos humanos, pueden generar también conflictos entre las diferentes normas que conforman los ordenamientos y entre los tribunales encargados de aplicar esta norma, en lo que se puede denominar unos sistemas convergentes de protección de derechos humanos. Entonces, por un lado tenemos la Constitución Política Colombiana, que es la norma de normas en nuestro ordenamiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, que faculta a las autoridades administrativas a sancionar a funcionarios electos popularmente, es decir, a restringir sus derechos políticos. Y estas sanciones pueden implicar este tipo de restricciones. Esto es contrario a lo establecido en la Convención Interamericana en su artículo 23. Entonces, ¿cuál es la norma de cierre? Es decir, ¿qué norma debe prevalecer? ¿La Constitución o la Convención? Segundo, ¿puede una autoridad como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenar a un Estado parte de la Convención, en este caso Colombia, a adecuar su ordenamiento interno? Que en este caso esto implicaría la reforma de la Constitución y una serie de leyes que establecen las competencias de estas autoridades administrativas. Esto es un asunto sin lugar a dudas complejo. Sin embargo, para dar unos comentarios a cómo se puede solucionar esta situación, me referiré a tres aspectos en concreto. El primero es que el artículo 93 de nuestra Constitución, que establece el bloque de constitucionalidad, consagra una prevalencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, esto, señalado por el artículo 93, ha sido interpretado por la Corte Constitucional,
que en sentencias como la C-225 de 1995 estableció que estas normas referentes a tratados internacionales en materia de derechos humanos no prevalecen en el orden interno, sino que son parámetro de control de constitucionalidad. Es decir, en últimas, la Corte Constitucional establece que convención y constitución se encuentran en un mismo rango y ambas sirven de parámetro de control de constitucionalidad de las leyes. Esto a partir de una interpretación armónica del artículo 4 que señala que la Constitución es norma de normas y el artículo 93 que contempla la figura del bloque de constitucionalidad y la prevalencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ordenamiento interno. Esta situación puede resolver cuestiones en donde una ley o una norma con rango de ley inferior es contraria a la convención, pero deja abierta la discusión con relación a normas de igual jerarquía de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional, en este caso la Constitución Política Colombiana y la Convención Interamericana. Entonces, ¿qué salida le queda al Estado colombiano? Una primera salida sería la denuncia del tratado, es decir, de la Convención Interamericana. De hecho, Venezuela, a raíz de un caso muy parecido al de Gustavo Petro, el caso López Mendoza, decide denunciar el tratado. Sin embargo, hay que señalar que Venezuela definitivamente no es un referente en materia de protección de derechos humanos. Una segunda salida que puede tener el Estado colombiano es incumplir el FAC, pero esto implicaría desconocer los compromisos adquiridos a nivel internacional. Adicionalmente, esto es un mal mensaje en materia de protección de derechos humanos. Entonces, descartadas estas dos opciones, ¿qué le queda al Estado colombiano? En mi opinión, el Estado colombiano debería cumplir el fallo de la Corte Interamericana consistente en la adecuación de su ordenamiento interno a lo establecido en la Convención. Y ello con fundamento en tres argumentos. El primer argumento es que el artículo 93 de la Constitución, si se hace una interpretación literal, establece la prevalencia en el ordenamiento interno de los tratados sobre derechos humanos. Segundo, el Estado colombiano, al adoptar la Convención, mediante un procedimiento agravado que implicó la participación de las diferentes ramas del poder público, se comprometió internacionalmente. Y el tercero, y es lo que considero quizás el argumento más fuerte para que el Estado colombiano cumpla lo establecido por la sentencia de la Corte Interamericana, es la importancia de los tribunales de derechos humanos en materia de protección de derechos. Si recordamos, todos estos tribunales de derechos humanos nacen posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde a partir de un entendimiento distinto de la soberanía de los estados, se entendió que los estados, a pesar de su soberanía, en su territorio no pueden vulnerar derechos humanos. Y a partir de ahí, los tribunales de derechos se convierten en un garante adicional de los derechos de los ciudadanos y de las personas en general que se encuentran en el territorio de un estado pacto. En conclusión, Colombia, en virtud de estos tres argumentos, debería cumplir lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como medida de no repetición, adecuar su ordenamiento interno a lo establecido en la Convención Interamericana.